Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto volver a saludarles. Hoy terminamos nuestra serie Adorando bajo presión y quiero agradecerles el haberme acompañado durante estas 4 semanas y vamos a comenzar. Yo le voy a invitar a que vaya al libro de Mateo, Mateo capítulo 11 y esta sesión la he titulado Adorando a pesar de los prejuicios. Adorando a pesar de los prejuicios. Mateo capítulo 11, vamos a leer los primeros 6 versículos y después vamos a pedir que Dios nos ayude a compartir esto. Dice la Biblia: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Padre, gracias porque tú nos bendices, Dios, y tú nos ayudas a pesar de toda adversidad, a pesar de toda circunstancia difícil. Tú estás ahí y podemos adorarte, Dios, y necesitamos adorarte. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a compartir esto. Te necesito poder compartir esto, hacerlo bien, pero sobre todo, Señor, necesito poder vivir esto. Te pido, Padre, que tú seas conmigo y con cada uno de los que escuchan esta enseñanza, que podamos adorar a pesar de los prejuicios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, durante varias semanas estuvimos hablando acerca de adorar bajo presión. Si usted no ha visto las sesiones anteriores, yo le invito que después de escuchar esta enseñanza pueda buscar las sesiones anteriores. Hablamos de Habacuc, un hombre que fue cambiada su manera de pensar. Aprendimos a adorar con Ana, allá en 1 Samuel, y aprendimos a adorar también con David metido en una cueva. Pero antes de ir más adelante, yo quiero dejar claro qué entendemos por prejuicio. Prejuicio es una opinión preconcebida. Prejuicio, por lo general, es considerado algo negativo. Es un juicio anticipado hacia alguien o hacia algo. Y lo que entendemos por expectativas, porque lo voy a estar mencionando durante esta sesión, una expectativa es una idea que tenemos de cómo una persona se va a portar sobre una situación determinada. Una idea que tenemos de cómo tiene que comportarse cierta persona en cierta circunstancia. Eso es expectativa, mientras que prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa. Y cuando vimos a Habacuc, Habacuc tenía sus expectativas. Él tenía sus expectativas en cuanto a cómo Dios tenía que reaccionar. ¿Se acuerda? Judá estaba siendo oprimida, iba a ser barrida Judá y están pasando situaciones muy feas en su nación y su teología no le cuadra con lo que está viendo y entonces él clama a Dios y parece que Dios no está respondiendo como él espera que Dios responda. En el caso de Ana está presionada con las expectativas de las personas de la sociedad en la que vive. ¿Cómo es posible que a esta edad, con tanto tiempo de casada, no tengas hijos? Y ella está luchando para adorar en contra de esos prejuicios. Y en el caso de David rebasó las expectativas. Él fue demasiado bueno y se convirtió en una amenaza para Saúl. Por lo tanto, él tuvo que adorar dentro de una cueva porque simplemente no se ajustó a las expectativas de las demás personas o la expectativa de su rey. Entonces, nosotros tenemos prejuicios.
Gente tiene prejuicios todo el tiempo. ¿Y cómo adorar y cómo seguir adelante a pesar de todo esto? Bueno, vimos a través de estos hombres y mujeres de Dios que podemos adorar bajo presión. Pero lo que estamos viendo acá es Juan el Bautista en la cárcel. Y mire la pregunta que le hace Juan. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Mire, no es un fariseo sangrón, pesado. Es Juan el Bautista que está en sus últimos momentos de vida. La presión está hasta arriba. Y él le dice a sus discípulos, por favor, vayan y díganle a Jesús, pregúntenle a Jesús si él es el que habrá de venir, el que habría de venir o esperamos a otro. Ahora, hay dos posibilidades en cuanto a esta pregunta. Algunos piensan que esta pregunta no es por Juan, sino es por sus discípulos. Juan está por morir y él ha predicado todo el tiempo que es necesario que él mengue y que Jesús crezca. Él lo ha tenido claro todo el tiempo. Entonces quizás esta pregunta es a favor de sus discípulos para que los discípulos de Juan le pregunten directamente a Jesús y ellos mismos puedan saber de primera mano que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías. Y yo creo que es algo bueno, mejor que la gente conozca directamente a Jesús. Pero la otra posibilidad en cuanto a la pregunta de Juan es que él está en la cárcel y él ha predicado acerca de Jesús y la presión está muy alta y a lo mejor él quiere confirmar que lo que él ha predicado es lo correcto. Ahora, antes de que usted juzgue a Juan duramente, yo creo que nos quedamos muy lejos todavía nosotros y necesitamos aprender esto y de qué exactamente es de lo que estamos hablando. Juan no está por negar la fe, no es que él está dudando de Dios y la existencia de Dios, no. Juan está confirmando, quizás solamente quiero confirmar que todo ha valido la pena. Es válido. Ahora vea la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús en el verso 5 y 6. Dice, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Pero el verso 6 dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Muy dichoso aquel que a pesar de que yo no lleno sus expectativas, no se aparta de mí. Esa es una manera en que lo podríamos ver. Bienaventurado aquel que sabe de mí, escucha lo que hago, ve lo que hago, y a pesar de eso él puede seguir en el camino del Señor. Eso es lo que yo veo en el verso 6, que Jesús está diciendo, bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. Entonces es muy interesante ver esta respuesta de Jesús por todo lo que implica. Juan fue un tipo fuera de serie. Él tenía una predicación dura, una manera que a muchos no les hubiese agradado. En algún momento, usted lo puede ver después en Mateo capítulo 3, Juan está predicando y él predicaba de esta manera, estoy citándolo, él dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así hablaba Juan. En otro momento, Juan les dice, y no me vengan con que ustedes son hijos de Abraham. ¿Por qué Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras? Entonces no me salgan con esas cosas. Juan era duro en su forma que quizás a muchos no les gustaba. Pero otra cosa que Juan decía es, el que viene, al que yo anuncio, él trae el hacha en la mano y está listo para cortar. Él trae el juicio y va a separar el trigo de la paja, y los que son paja los va a echar en el fuego eterno, en el fuego que no se extingue. Eso es lo que Juan predicaba. Y entonces cuando Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que habría de venir, la respuesta de Jesús, los ciegos ven, los cojos andan. El ministerio de Jesús era en gracia y en reconciliación. Y el ministerio de Juan era de llamado al arrepentimiento. Y es cierto lo que dijo Juan acerca de Jesús. Pero lo que dijo Juan acerca de Jesús va a ser cuando Jesús regrese. Cuando Jesús vuelva, va a separar el trigo de la paja. Y entonces vendrá el juicio. Quizás la pregunta de Juan es en el sentido de,
bueno, no es exactamente lo que yo esperaba que estuviera sucediendo a estas alturas. Sin embargo, con respecto a nuestro tema de toda la serie y para finalizar el día de hoy, lo que estamos hablando es que Dios no tiene que ajustarse a mis expectativas ni a tus expectativas. No vino para hacer eso. Ni tampoco tenemos que ajustarnos a la expectativa de las personas que nos rodean. Y eso puede ser muy difícil, no solo de entender, sino de vivir. Así que el Señor va a regresar, pero Él había venido de una manera con gracia. Él trajo gracia y ese es nuestro llamado, un llamado a la reconciliación. Yo quisiera preguntarle, ¿te han rechazado alguna vez por no cumplir las expectativas? ¿Alguna vez te sucedió que por no cumplir ciertas expectativas de la gente que te rodea o que esperaban algo de ti y tú no lo diste ni estabas enterado y resulta que eres rechazado por eso? ¿O qué tal esta otra pregunta? ¿Alguna vez has tenido conflicto con Dios? Yo reconozco que sí. ¿Alguna vez has tenido conflicto con Dios porque Él no cumple las expectativas? Yo esperaba que Dios actuara de A, B o C y no ha sucedido así. Y entonces ahora tengo problemas para adorar porque Dios no ha respondido como yo quería. Y esto puede ser una losa muy difícil si no aprendemos a adorar bajo presión cuando los prejuicios que tenemos o las expectativas no se cumplen. Mire cómo se expresa Jesús de Juan antes de que lo juzguemos de cómo puede ser. Este hombre era un fuera de serie. Y mire el verso 7 al 15. Mire cómo responde Jesús. Mientras ellos se iban, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quiere recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mire qué respuesta, que cómo habla Jesús de Juan. ¿Qué piensa la gente de Juan? Bueno, pueden decir lo que quieran, lo importante es qué piensa Jesús. ¿Qué piensa la gente de usted? Bueno, pueden pensar un montón de cosas de usted y de mí, pero lo que nos debe de interesar es qué dice el Señor de nosotros. Y Jesús dice: de entre los hijos, de entre los profetas, el mayor es Juan. Y porque él está hablando del tiempo y la función que hizo Juan, la hizo excelente a los ojos de Dios, aunque a los ojos de la gente quizás no. Y nosotros que hemos estado en este ministerio de Jesús o que hemos recibido esta gracia y que conocemos el significado de la muerte y resurrección de Cristo, entonces nosotros somos llamados a un lugar especial en el reino de los cielos. Por eso se expresa así Jesús acerca de Juan. Pero mire la pregunta: ¿qué esperaban ver? ¿Alguien con ropa fina? ¿Qué esperaban ver cuando hablas de un profeta? ¿Querían ver una persona con ropa delicada? No, para nada. Juan, si había alguien que no le importaba mucho lo que pensaran las personas, era Juan. Él vestía raro, vivía en el desierto, comía cosas que la gente no comía. Y por eso la pregunta de Jesús: ¿qué estaban esperando ver? ¿A una persona delicada, con ropa lujosa? Esos viven en palacios. Y sigue diciendo, desde su predicación, desde la predicación de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos avanza aún contra todo enemigo. El reino de los cielos avanza a pesar de los enemigos que se oponen
a pesar de la opinión, a pesar de las intenciones de las otras personas o del mundo entero, del reino de las tinieblas, el reino de Dios avanza y nosotros tenemos que avanzar, adorar a Dios a pesar de las expectativas y prejuicios que no llenamos de las demás personas. Jesús es nuestro maestro y es a quien seguimos. Jesús es el que dice en Mateo 6, no os afanéis. Es Jesús quien dice, no te preocupes por qué comerás o qué vestirás. Mira los pájaros. Y alguien podría decir, bueno, sí, dile eso a alguien que está en la cárcel. También dice la Biblia en Filipenses 4:6, por nada estéis afanoso, por nada estéis preocupado. Antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te llenará y te dejará ver con claridad. ¿Qué es lo que hizo Juan? Juan hizo lo correcto. Juan acudió a Jesús. ¿Estás teniendo alguna duda? ¿Estás siendo presionado por la gente? Hay gente que no duerme por qué es lo que se va a poner para llenar las expectativas de los círculos donde se desenvuelve. Batallan mucho para vestirse, es una competencia de cómo vestir y esto y el otro, porque quieren llenar las expectativas de las personas con las que se van a mover. Y no nada más el vestido, el coche que traes, los lugares que visitas, las fotos que subes. El mundo está lleno de prejuicios y nuestro gran problema es que luego queremos andar al ritmo del mundo y ahí nos metemos en problemas y por eso luego no podemos adorar a Dios. Personas tienen prejuicios y siempre van a seguir habiendo los prejuicios. Y estos prejuicios nos impiden creer y adorar. Un predicador tiene que vestir, ¿cómo tiene que vestir un predicador? Termine la frase. Un buen cristiano tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? En algún momento llegué a estar en alguna iglesia de invitado y alguna vez estaba ahí con las personas y estaban esperando al predicador y ya después cuando supieron que yo era el predicador, ¿usted es el predicador? Así como que, ¿usted es el predicador? Sí. ¿Qué esperabas ver? Pues no sé, a lo mejor no esperábamos ver a nadie, ¿no? Pues a lo mejor no llené las expectativas, a lo mejor pues, esperaban a alguien más encorbatado o alguien que no pareciera un hijo de vecino. El estilo, cada quien tiene su estilo, Dios nos hizo de una manera. Quizás no somos muy agraciados físicamente a los ojos de las personas, pero Dios nos hizo así. Entonces, pero si ponemos nuestro corazón y nuestra mirada en lo que pensará la gente y en lo que yo espero, ahí entramos en problemas. ¿Qué esperan ver? Personas no pueden escuchar el mensaje porque tienen prejuicio con el instrumento que Dios está utilizando. Entonces se bloquean y ya no escuchan nada, ya no adoran a Dios porque tienen este prejuicio aunque Dios esté hablando. Jesús dice, Juan es un profeta que ha cumplido lo que se le pidió. Tenemos libertad en Cristo, hermanos. Llegamos a Cristo, dejamos nuestras cargas, conocimos la libertad y empezamos a caminar, pero luego nos encontramos con más de 1583 mandamientos no escritos de cómo tiene que ser un buen cristiano. No está escrito en ningún lado, pero de alguna manera sabemos que un buen cristiano tiene que vestir de tal manera, hablar de tal manera, ver tal cosa, ser de tal forma, juntarse con no sé quién y estos prejuicios nos empiezan a cargar y queremos satisfacer la mirada de todos y el pensamiento de todos y queremos ir a la velocidad que van los demás y entonces ya andamos cargados y adorar se convierte en una rutina que hay que hacer y no tanto porque yo esté conociendo en libertad, en gracia, amando a Dios. Si no estoy cargado, lleno de cosas y de prejuicios, que no tengo la libertad que alguna vez tuve, esa no es la libertad a la que Dios nos ha llamado, a estar todos cargados, oprimidos, presionados, y no solamente nosotros, presionando a los demás. ¿Eres nuevo en Cristo? ¿Amas al Señor? ¿Estás en tu primer amor? ¡Qué bueno! Pero ya vas a ver cómo te va a ir. Ya te quiero ver en 3 meses, a ver si andas igual.
en vez de animarles, bueno, en vez de que nosotros nos contagiemos de este nuevo creyente, ya quiero ver si te dura el gozo. Esta actitud es terrible porque nosotros mismos estamos imponiendo cargas que nosotros no podemos llevar. Que Dios nos ayude. Mira el verso 16 al 19. Jesús está hablando. Juan no cumplió las expectativas de la gente, sin embargo, Juan cumplió lo que Dios le pidió, que es lo importante. Verso 16. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Jesús sigue hablando. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos, dice la Biblia. Es Jesús hablando. Jesús está diciendo, nada les parece. Vino Juan que se mantenía alejado, vestía diferente, no comía ni bebía como ustedes, y lo tacharon y no les llenó las expectativas, ¿no? Tener un demonio. Vino Jesús con este ministerio de gracia, reconciliación. Vino Jesús y estuvo y caminó en medio de ustedes, hizo milagros en medio de ustedes, habló la palabra de Dios y tampoco les pareció porque no llenó sus expectativas, porque el Mesías tenía que llenar ciertas medidas que ellos previamente se habían establecido en su mente. Y este es nuestro problema, amigos, hermanos, quien quiera que me escucha. Este es nuestro problema, que queremos que la gente se ajuste a mi lista y queremos nosotros ajustarnos a la lista de medio mundo. Y a veces bien intencionados, yo no digo que esto es malintencionados todo el tiempo, a veces es bien intencionado. Oye, tú deberías de hacer esta cosa o deberías de ser de esta manera. A mí me encanta cuando Saúl le quiere imponer la armadura a David cuando va a pelear contra el gigante. Y David se la prueba y dice, esto no es para mí, yo no tengo tu altura, Saúl. Estas no son mis medidas, yo no peleo así, Dios no me usa de esta manera. Y es eso lo que tenemos que entender. Juan, lo que Dios le pidió, eso fue lo que él hizo. Sus discípulos en algún momento le dijeron, Juan, se nos está yendo la gente con Jesús. Oye, haz algo. Y Juan dijo, para eso precisamente he venido. Yo estoy cumpliendo mi meta. Yo no soy el novio, yo soy amigo del novio y yo presenté al novio con la muchacha y ya están juntos, yo he cumplido mi misión. Claro que Juan sabía su misión, pero en algún momento en la cárcel, cuando la presión está hasta arriba, es normal, es un ser humano, es un hijo de Dios que en algún momento quiere confirmar, Jesús, eres tú el que habría de venir, o esperamos a otro. Ahora Jesús está diciendo, nada les parece. Entendámoslo así, amigos. Nuestra plenitud se encuentra en ser lo que Dios quiere y agradarle a Él, aunque esto signifique la desaprobación de otros. Lo contrario es un grave error. Ni Juan ni Jesús vivían por el rating. Ni Juan ni Jesús estaban viendo qué tanta aprobación tenía la gente. No era no era su motor para lo que hacían. Gálatas 1:10, Pablo dice, yo no vivo para agradar a la gente. Si yo viviera para agradar a la gente, entonces yo no sería un siervo de Cristo. Lo dice claramente Pablo. Jesús vivía la gracia. Su comida era hacer la voluntad de Dios. Él no vino a hacer muchas cosas, Él solamente vino a hacer una, la voluntad del Padre. Esa es nuestra meta. Gente tenía la idea de un Mesías revolucionario que iba a tumbar a los romanos y por eso algunos seguían a Jesús. Y en Juan capítulo 6, verso 15, después de que Jesús los ha alimentado milagrosamente, dice la Biblia que en un arranque de emoción lo quieren hacer rey a Jesús. Pero Jesús, sabiendo que no era el tiempo, que no era la voluntad de Dios, Él se quita del medio y no permite que lo hagan rey. En Lucas
4:28, la Biblia nos habla de que quisieron asesinar a Jesús porque no les gustó las palabras que Jesús les había dicho. Entonces dice que lo llevan a lo alto de un cerro, de una colina, y lo quieren despeñar, lo quieren lanzar. Pero Jesús no lo permite y pasa en medio de ellos. No dice cómo pasó en medio de ellos, pero Jesús no lo permitió porque no era el tiempo de Dios. Esa no era la voluntad de Dios, ni cuando lo querían hacer rey, ni cuando lo querían asesinar. A Jesús nadie lo podía matar, porque Él vino para cumplir la voluntad del Padre, porque Él no pecó y entonces la muerte no tenía poder sobre Él. Sin embargo, dice Él, nadie quita mi vida, sino que yo la pongo. De tal manera amó Dios al mundo, y que envió a su Hijo, y este Hijo amó tanto al Padre y nos amó tanto que aceptó esa voluntad del Padre para morir por nosotros, por tus pecados y por mis pecados. Él entregó su vida por amor a nosotros. Así que no hemos sido llamados a hacer muchas cosas, solamente una: la voluntad de Dios. Hay tiempos en los que tenías que ir a la pelea y no fuiste a pelear. ¿Por qué? Porque tú pensaste que no era por ahí. Y entonces estás frustrado y amargado porque no estás en la voluntad de Dios. Tu tarea era estar en la batalla. Mientras que otras veces te metes a unas batallas a las cuales Dios no te llamó y estás todo presionado y embroncado y enojado cuando Dios no te llamó. Entonces no te llamó a eso o en ese momento. Entonces no es un asunto de hacer o no hacer, sino solamente de seguir a Cristo y agradarlo a Él. Es de lo que estamos hablando. No nos metamos en batallas a las cuales Dios no nos llamó. No tiene sentido la vida fuera de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a entender que la obra de Dios la sostiene Él. Por eso es la obra de Dios. Él la sostiene. ¿Qué haría el Señor sin mí? ¿Qué haría el Señor sin mí? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Todo. Dios haría todo sin mí. Él no me necesita. Pero esto, lejos de amargarme, esto me debería de traer descanso. Esto no es para ser irresponsable, al contrario, es para ser responsable. Dios no me necesita, sin embargo, en su amor, Él me ha llamado a trabajar con Él en su obra. Por lo tanto, puedo dormir porque es su obra y Él la sostiene. Mi tarea es hacer lo que se me pidió. No más, no menos. O alguien podría decir, bueno, pero yo no seré un flojo, yo prefiero hacer algo a no hacer nada. No estamos hablando de eso. Al contrario, estamos diciendo precisamente que hay que trabajar y esforzarnos. Ahora, esto de hablar de esta manera, de yo por lo menos quiero hacer algo a no hacer nada, esto es presunción. Y esto también es una presión que nos imponemos. Recuerda la historia de Saúl. Saúl en 1 de Samuel, capítulo 13, después lo busca. Samuel, el profeta, le había dicho, espera 7 días antes de ir a la batalla, yo ofrezco el holocausto y entonces vas a la batalla. Fue una prueba importantísima por la cual Saúl terminó reprobado porque él hacía lo que él quería y él fue presuntuoso. La Biblia dice que iba a empezar la batalla contra los filisteos, habían pasado ya los 7 días, Samuel no llegaba, pero todavía no se cumplía el plazo completamente de Samuel y el pueblo se le empieza a desbandar. Tienen miedo porque los filisteos son un montón. Y entonces Saúl se le ocurre decir, pues yo prefiero hacer algo, entonces tráiganme el sacrificio y yo lo voy a ofrecer. Y no le tocaba a él, ni era lo que Dios le había pedido, pero él se esfuerza. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo. Y entonces ofrece el sacrificio y justo viene Samuel y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, me esforcé porque tú no llegabas. Ese es nuestro problema el día de hoy. ¿Qué tontería has hecho, Saúl? Ahora tu reino no será firme. 2 capítulos más adelante tiene otra prueba donde Dios le manda destruir a todos los amalecitas, pero él no, él decide otra cosa. Él se queda con ciertos animales para ofrecerlos en sacrificio y se queda con el rey. Y viene Samuel y dice, ¿qué has hecho? Dice Saúl, yo cumplí la voluntad de Dios, pero ¿quién te pidió semejante cosa? Bueno, es para ofrecerlo a Dios. Este es nuestro problema, que no queremos
ajustarnos a Dios. Más bien, Dios se tiene que ajustar a nosotros. Y a veces hasta somos presuntuosos diciendo, nosotros hacemos más. Tenemos que tener cuidado con esto, porque no es el asunto de hacer o no hacer, sino de ser la persona que Dios quiere que seamos. Eso es nuestro interés. Y eso tiene que ser solamente en Cristo. Busquémoslo a Él. Si Dios nos ha dicho esperar, espera. Si Dios te dice dale a la batalla, dale a la batalla. Si no lo tienes claro, vuelve con el Señor. Y hay lugar para la providencia, hay lugar para equivocarse, sí, pero porque nuestro corazón está en el Señor, no en nuestros resultados, no en nuestros deseos. Ve a Jesús peleando. Cuando usted ve los evangelios, usted ve a Jesús peleando con la gente todo el tiempo, desquitándose con los discípulos porque no llenó sus expectativas. Ve a Jesús corriendo para cerrarle a la olla porque se le van a quemar los frijoles y córrele y todo el tiempo presionado. O más bien ve a Jesús yendo al tiempo de Dios y no al tiempo de los hombres. La presión aumenta cuando nuestras expectativas son muy altas. Y esto de tener expectativas no es malo, es bueno tener metas. Es bueno tener objetivos. Pero nuestro corazón no debe de estar en los resultados. Nuestro corazón debe de estar en Cristo. ¿Me escuchó? Es bueno que usted planee, es bueno que usted tenga metas, es bueno que tenga objetivos y que los tenga altos, muy bien, póngalos delante de Dios, pero nuestro corazón no debe de estar en los resultados, debe de estar en Cristo. Por eso luego nuestro corazón está roto. Por eso luego ese es nuestro problema. Luego en las pláticas prematrimoniales es muy importante esta parte, que la pareja sepa que una cosa es lo que tú esperas de tu matrimonio. Esta es mi ilusión, esto es lo que yo espero, esto es lo que yo deseo. Pero al final de cuentas hay lugar a la providencia de Dios. Hoy tú podrías estar metido en eso. Es que yo esperaba que Él fuera de tal o cual manera. Pues no es así. Es que yo esperaba que mi matrimonio, es que yo esperaba que Dios, es que yo esperaba. Y nos puede ir la vida en eso. Pero hoy estás metido en una cueva como David. Es que yo esperaba que para esta edad yo ya tuviera un hijo como Ana. Y eso es lo que la gente esperaba, pero Dios tenía el tiempo para Samuel. Oh, ¿qué tal Habacuc? Es que yo esperaba que Dios interviniera y acabara con los babilonios y trajera y reinara y trajera la paz. Esa era mi teología. Pues sí, era lo que tú esperabas, pero Dios no tiene que ajustarse a lo que tú quieres. Y esto es lo que hemos estado hablando a lo largo de toda la serie, y esto es lo que estamos haciendo énfasis en esta última sesión, en que nuestros problemas, por lo general, a veces nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Poniéndonos cargas, poniéndoselas a otros, corriendo y queriendo llenar expectativas de otras personas. A veces somos muy malos poniendo cargas, porque como los fariseos, cargas que ni nosotros llevamos. Hay personas que llegan al grado de casi que esperan que la gente le adivine el pensamiento. Esto no es posible, es que yo esperaba que tú supieras lo que yo iba a pensar. ¿Cómo es posible eso? Dios no me ha llamado a eso. Si no lo escucho, si no lo sé, pues no puedo adivinar y no puedo estar viviendo tras lo que yo creo que la persona piensa, que a lo mejor espera, que no se puede. Tenemos que ir con Dios y descansar en Él, y a veces hicimos nuestro mejor esfuerzo y no tuvimos ninguna palomita. Bueno, mi corazón no está en los resultados. Se tronó la relación. La persona esperaba demasiado de mí, no tenía su corazón en Cristo, esperaba a un Superman y yo no lo soy, y ahora se acabó la relación, las cosas no salieron como la otra persona esperaba. Bueno, mi corazón no está en los resultados. Señor, mi matrimonio es tuyo, mis hijos son tuyos, y bueno, descanso en ti. Nuestro Señor no iba al tiempo del hombre. Marta con su hermano. ¿Se acuerdan cómo Marta y María le mandan decir a Jesús: Lázaro, el que tú amas, está enfermo, Jesús? Ven pronto. Y claramente cuando usted ve Juan capítulo 9, 10 y 11, cuando habla del ciego de nacimiento y cuando habla de Lázaro que enferma y luego muere, claramente vemos que Jesús está esperando el tiempo de Dios para que el ciego pueda ver. Toda la vida ciego, pero está esperando el tiempo de Dios para ir a hacer el milagro. Pero en el caso de Lázaro,
Jesús claramente espera que Lázaro muera. Y cuando Jesús viene y están todos llorando ahí en Juan capítulo 11, Marta lo recibe y le dice a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué duro, qué difícil. A tiempo yo te informé, pero tú no viniste. Pero bueno, Señor, tú eres Dios. Y sí, las expectativas no fueron así. Pero si no había un muerto, no podía haber un milagro de resurrección. Y si no había un ciego, no podía haber un milagro de que alguien recibiera la vista. En otro momento, Jesús va a cenar a casa de María, Marta y Lázaro. Y María está muy afanada ahí. Y en algún momento le dice a Jesús, Jesús, ¿no te da cuidado que esta esté ahí de flojilla? Yo estoy aventándome toda la chamba y no te da cuidado que esta María no me ayude. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que hacer la chamba esté mal, alguien la tiene que hacer. Pero si yo me estoy comparando con alguien, y si ya me estoy amargando, y si esto ya me está matando por dentro, entonces algo no está bien ahí. Jesús le responde, Marta, Marta, afanada con tantas cosas, pero María ha tomado la mejor parte y no le será quitada. No estamos diciendo que Marta estaba mal en cuanto a lo que hacía, sino que su corazón ya se estaba desviando en cuanto a tenerlo a Cristo y hacer las cosas para el Señor, independientemente de los demás, a ya estar con este asunto y esta María, ¿por qué no está haciendo nada? Dios hizo a Marta de una manera y a María de otra, y Dios tiene un plan para una y tiene un plan para otra, y las dos son llamadas a glorificar al Señor. Así es conmigo, así es con la iglesia, así con mis hermanos. Ana fue llamada para un tiempo para tener a un Samuel. Habacuc fue llamado para un tiempo para levantar una profecía en cuanto a Judá. Y David fue llamado para un tiempo para ser rey. No todos fueron llamados a lo mismo, fueron circunstancias diferentes y llamados diferentes, entendámoslo así. Se trata de agradar a Dios, no a las personas. Mi mejor lugar es estar delante de Dios. Así que hay cosas que se tienen que hacer, pero que nuestro corazón está en el Señor. ¿Ve que Dios no se mueve a nuestro ritmo? Gente tiene expectativas. Y el orgullo se quiere agradar, y ese es nuestro mayor tirano, lo dijimos la semana pasada. El orgullo impone cargas que Dios no nos ha pedido llevar. Puede ser el peor tirano que podamos conocer, porque es insaciable, nunca da la medida. El orgullo nos aleja del Señor, nos impide ver que estamos equivocados, nos impide pedir perdón, nos impide decir no sé, no entiendo. Y entonces se genera una ceguera espiritual porque tenemos ciertas expectativas que no estamos logrando. Mire cómo Jesús expresa de estos pueblos, de su generación, de la generación que tuvo al Mesías encarnado. Mire cómo se expresa Jesús. Verso 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y les dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hay que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por lo tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, mire cómo dice, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué duras palabras de Jesús para esa generación que tuvo a Jesús en personas, el Mesías, el creador del universo, y no le creyeron porque no llenó, nada les parecía, no llenó sus expectativas. Que no nos suceda lo mismo. Que no nos suceda lo mismo, que no somos capaces de ver la mano de Dios, que no somos capaces de ver los milagros de Dios, que incluso podemos llegar a pensar que no puede ser Dios cierta cosa, cierto testimonio, ese no puede ser Dios, y nos cerramos y nos aferramos a nuestra manera de pensar en vez de tener un corazón abierto al Señor. Y entonces ya no vemos a Dios y nosotros nos estamos perdiendo la bendición de Dios, sí, llenos y cargados de muchas cosas.
Y Dios está ahí y está obrando, pero nosotros no podemos verlo. Aún Dios nos bendice y hace milagros a favor de nuestras vidas, pero no lo podemos ver porque nosotros teníamos una manera de pensar y esa no queremos cambiarla. Ay de ti, Corazín, ay de ti que has escuchado el Evangelio tanto tiempo. Ay de ti que tienes la Biblia en tus manos impresa y con libertad puedes adorar. Ay de ti que escuchas las alabanzas de Dios, que por tiempo y tiempo gente te ha estado hablando y hablando de Cristo. Ay de ti que has visto la comida en tu mesa. Ay de ti que has visto que Dios te cubre, que Dios te bendice, que Dios te guarda. Y aún así estás lamentándote en contra de Dios sin reconocer lo bueno que ha sido en tu vida. Ay de aquellos que han escuchado el Evangelio y no tienen un corazón para Dios. Que Dios nos ayude, porque podemos ser religiosos, ciegos, que ya no podemos ver y tener la sencillez. Mire cómo dice Jesús, y esto me encanta, y los versos finales. Dice, verso 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie al Padre conoce sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mira el verso 29, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, sencillos como niños. Primero dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum, ay de ti, de todas estas naciones que no pudieron escuchar, que no tuvieron un corazón para Dios. Ay de ustedes. Pero después dice, te alabo, Padre. Mire cómo Jesús alaba en medio de los prejuicios, a pesar de los prejuicios. Porque no se trata del que se cree sabio o el que se cree entendido o el que es un sábelo-todo. No, no, no. Aquel que tiene un corazón sencillo como niño. De eso se trata. No es para los que se creen sabios, es para los que son sencillos. Este es el estándar. Usted se quiere medir, mídase con Mateo 11 y estos versículos. No con lo que la gente espera, no con lo que la gente dice, sino con el yugo fácil y ligera carga del Señor. No se trata de lo que otros quieren que usted haga, sino de lo que Dios quiere que usted haga. Pero la medida de Dios va a ser muy alta y muy difícil. No, la medida de Dios es a su medida porque Él lo creó a usted con esos dones, en ese tiempo, con esos factores y en esas circunstancias para hacer lo que Él ha pedido. Él no te va a pedir más de lo que puedas llevar. Él te da y te respalda a donde te envía. Entonces, esa es donde nos tenemos que medir. ¿Estás todo el tiempo cargado? ¿Estás todo el tiempo amargado? Entonces tienes que venir porque estás cansado y tienes que venir y descansar en el Señor. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Sencillos como niños, como en el primer amor, cuando ¿qué importaba que nos arrodilláramos llorando y que la gente nos tachara de ebrios o de lo que fuera? Estábamos con Dios y ¿qué me importa lo que pensaran los demás? Estaba alegre y gozoso y entonces yo expresaba mi alabanza a Dios y no tenía tanto cuidado en lo que la gente pudiera pensar porque era un corazón verdaderamente como niño, así son los niños. Que la gente diga, pues que diga lo que sea, un niño no está pensando en eso, está realmente con sencillez. Si tú eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, tú tuviste que haber pasado por ahí. Si estás ahí, qué bueno. Si estás en esa sencillez de niño y con esa alegría y ese gozo, qué bueno. Pero si no, yo te invito a que recuerdes cómo eras cuando viniste a Cristo. No querías llenar la expectativa de nadie, sino la de el Señor. Hermanos, quien vive la gracia, su motivación es interna. Trabaja y se cansa porque siempre hay trabajo, pero llega a casa agradecido y puede dormir porque sabe que siempre va a haber algo que no está bien puesto. Puede dormir porque está en manos de Dios y la obra es de Dios. Quien no vive la gracia, su motivación es externa, siempre en lo que otros piensan, siempre en cómo se debe de ver mejor,
trabaja y se cansa, pero llega atormentado y no puede dormir porque siempre hay algo que está mal y necesitamos meter nuestras manos porque si no nadie más lo va a hacer bien. Mire la diferencia. Quien vive la gracia adora de corazón, vive en libertad y deja a los otros vivir en esta libertad. No pierde su canto, no pierde su gozo, entiende que solamente una cosa ha sido llamado a hacer, la voluntad de Dios. Quien no vive la gracia, su adoración solamente es de labios. No vive en libertad y no soporta que otros tengan libertad para adorar a Dios. Ha perdido su canto, ha perdido su gozo y cree que tiene que cargar con todo el mundo y cambiar los corazones de todas las personas. Vivir la gracia es a lo que hemos sido llamados. Los hombres y mujeres de Dios no fueron llamados a cambiar el mundo. Ellos se dedicaron a hacer la voluntad de Dios y en esa obediencia terminaron cambiando al mundo. Mire cómo dice Jesús, Él dice ven. Él es lo que está diciendo, le está diciendo eso a tu vida, a tu alma cansada, a tu alma religiosa que quiere cumplir las expectativas de todo el mundo. Él te dice ven y descansa. ¿Qué importa si la gente te da un like o no te da un like? ¿Qué es lo que dice Dios? Es lo que debe de importar. Y yo quiero terminar y cerrar diciendo esto, hermanos, está bien reconocer que no estamos bien. Está bien decir, no estoy bien, estoy cargado, no puedo más, necesito ayuda. Está bien decirlo. Está bien pedir ayuda porque estás siendo tentado y estás por sucumbir, o quizás porque ya caíste y estás viviendo una doble vida y una doble moral. Estás viviendo en un oscuro pecado que te aprisiona, pero tú tienes que dar una cara de un buen cristiano y de una buena ama de casa, que tienes que estar en 1500 cosas y al mismo tiempo estar con una sonrisa. Está bien decir no estoy bien, está bien venir y pedir ayuda, pero si tú sigues en esta doble vida con ese pecado oculto, queriendo dar una apariencia y siendo otro en realidad, esto te va a estallar por dentro. Está bien decir que no, porque tú has checado tu presupuesto y sabes que no es por ahí, porque aunque tú quieres estar ahí, sabes que no te dan las fuerzas y que no vas a poder cumplir. Está bien decir no, lo siento, sí quisiera, pero no. Está bien decirlo, no tienes que decirle sí a todo el mundo. Está bien tirarse a llorar con amargura porque otros han tirado su basura sobre ti, como Ana. Está bien llorar y adorar a Dios ahí porque tú esperabas ciertas cosas de Dios y no han sucedido, y de todos modos tú dices yo te adoro, Señor, y tú adoras dando lo que tanto esperabas que no ha sucedido, tú lo entregas antes de que suceda. Está bien ir y clamar a Dios porque Él no está respondiendo como tú esperas. Está bien ir y decirle, Señor, no entiendo, respóndeme, como Habacuc, porque ve que su nación se está cayendo a pedazos y está dolido. Está bien llorar por una nación que está cayéndose a pedazos. Vaya a Dios y clame a Él. Dios, ¿qué estás haciendo? Y está bien sentirse como en una cueva, porque la injusticia te tiene acorralado. Está bien no tener todas las fuerzas y sentirse abandonado, pero ahí adoras a Dios. Y está bien como Juan el Bautista, Señor, eres tú el que habría de venir. No se siente emocionalmente convencido, pero él acude a Dios. Eso es gracia. Eso es poder adorar bajo presión, que a pesar de todo eso podemos ir con quien sí nos escucha y con quien sí nos entiende y entregar todas nuestras expectativas. Adore con el corazón. Dios te ama y te acepta como eres y donde estás, pero tú tienes que entregar tu corazón. Y sí, vamos a seguir siendo tachados y hechos a un lado por muchas y diferentes circunstancias, y nosotros también podemos hacer lo mismo. Necesitamos venir al Señor y descansar en Él. Ven, dice el Señor. Está bien entonces no sentirse fuerte todo el tiempo, porque no somos Superman. Pero si tú quieres seguir en tus fuerzas con presunción, ahí Dios no obra. Si tú quieres decir yo estoy bien,
no pasa nada, lo que yo hago es correcto, y todo el mundo te ve como estás todo el tiempo, presionado, amargado, fastidiado. Si tú quieres seguir por tus fuerzas y tú dices, mi presupuesto me da y me sobra, bueno, pues ahí Dios no obra. Dios obra precisamente con el débil, con el quebrantado. Cuando digo, ya no puedo más, es cuando Dios dice, es allí donde se perfecciona su poder en nuestra debilidad. Y si tú quieres seguir tu propio camino, pues a lo mejor vas a obtener el aplauso porque haces grandes cosas. Jesús dijo en Mateo 6, con cosas tan sencillas y tan importantes que nos ayudan a acercarnos a Dios como la oración. Cuando ores, hazlo en secreto. Cuando ayudes, no lo anuncies, hazlo en lo secreto. Cuando ayunes, lávate la cara. Pero si tú eres de los que aman que la gente te vea, que la gente escuche tu oración y quieres el aplauso de ellos y lo obtienes, bueno, felicidades, es todo lo que vas a obtener. Pero ahí ese no es el carácter de Dios. Por eso Dios nos invita a hacer las cosas en lo secreto, porque ahí no hay presión, solamente es entre tú y Él. Asegúrate que la bandera que defiendes sea la de Cristo y no cedas. De ahí en fuera, si las cosas se están poniendo feas, solamente nos queda ser muy dichosos. ¿Por qué dichosos? Porque las cosas aquí en esta vida no siempre van a ser como nosotros queremos. Así que cuando tú has hecho lo que a ti te corresponde, solamente te queda ser dichoso aunque el mundo se esté cayendo. ¿Por qué? Porque así lo dijo Jesús en Mateo 5. Muy dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muy dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muy dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muy dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Galardón grande en los cielos les espera, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hermano, amigo, encuentra tu pasión en el Señor. ¿Cuál es? En la voluntad de Dios. Muere agradándole a Él. Muchos en aquel día, todos presionados todavía en el día del juicio, van a decir, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, y el Señor dice, no sé quién eres. Pero nosotros vivimos para la voluntad de Dios, para que un día escuchemos al Padre diciendo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco que te pedí fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahí no hay presiones, ahí hay libertad, ahí podemos adorar. ¿Por qué? Porque al mundo no siempre lo vamos a agradar, porque las cosas van a estar mal puestas todo el tiempo en esta vida, pero en Cristo podemos adorar. Podemos ser dichosos, hay promesa. Terminamos nuestra sesión, hermanos, terminamos esta serie, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Oh Señor, yo no sé de los que me escuchan, cuántos tú les has hablado, Dios. Pero sé que vivimos todo el tiempo al ritmo del mundo, y con muchas cargas y cosas, Señor, y luego decimos adorarte, pero en nuestro corazón no estamos encontrando la paz, el gozo, la templanza. Señor, cuántas cosas sublimes podemos decir con la Biblia abierta, pero nuestra vida y nuestro carácter no reflejar el tuyo. Padre, yo te ruego que nos vuelvas al primer amor y que podamos vivir con la sencillez de un pequeño niño, Señor. Que sí, efectivamente las cosas están mal y se pueden poner peor, pero aún con todo, te buscamos a ti primeramente, Señor. Buscamos tu reino y tu justicia, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Que podamos ser como Juan, Señor, cuando hay dudas
ir a ti, Señor, menguar para que tú crezcas, pero sobre todo que podamos tomar tu yugo y tu carga ligera y bendecir tu nombre por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta pronto, amigos. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte.